Para aquellos que quieren mejorar su vida devocional, para los que necesitan ayuda espiritual, para todos los que desean un contacto diario con Dios, presentamos Radio Amanecer en Estudio, un alimento espiritual para tu alma. Con nosotros, el conductor de esta entrega, Pastor Juan Francisco Scroggins. Amigos, una vez más estamos con ustedes en nuestra entrega de Radio Amanecer en Estudio. Muchas bendiciones, gracias por acompañarnos. Estamos en este momento para hacer la introducción de la lección número 8, instruyendo a los discípulos en su segunda parte. Este título tan atractivo lo vimos la semana pasada y hoy, en esta hora en que estamos haciendo la introducción a esta lección, nos encontramos con el mismo, con diferentes atractivos ahora para la semana, con diferentes historias. Estaremos viendo a Jesús instruyendo a sus discípulos y qué bueno que ustedes estén con nosotros. De entrada, en Marcos capítulo 10, verso 45, será nuestro versículo a memorizar. Marcos 10, 45. Porque el Hijo del Hombre tampoco vino para ser servido, sino para servir y dar su vida en rescate por muchos. Ese pasaje de la Biblia, estoy seguro que ya en el día de hoy muchas personas lo sabrán de memoria, otros lo van a aprender en este día y algunos van a seguir en el proceso. Lo importante de ese pasaje de la Biblia es que lo vamos a mirar durante toda la semana y va a servirnos de fundamento a esta lección número 8 que ya se inicia. Aquí en cabina saludamos al pastor Ángel Dayan de la Cruz, quien está con nosotros en los comentarios a estas lecciones. Pastor, que el Dios del cielo le guarde siempre. Amén, amén. Muchas gracias, mi querido y apreciado pastor Juan Francisco Scroggins Wadner. Realmente estamos con las pilas puestas y de buen ánimo. Conviene. Conviene que sea así. Sí, con la pila puesta, sí. No, pastor, mi querido y amigo, a cada uno de los hermanos y hermanas que nos escuchan, pastor, siempre encontramos personas que están muy pendientes, muy activos a las lecciones, al estudio como tal, hacen de este espacio en los 3 turnos o en los 3 horarios, en la mañana, ¿verdad? Al mediodía o a la 1 y también en la noche también, antes de acostarse, terminan y cierran su ciclo con Radio Amanecer en Estudio. Así que valoramos eso y les indicamos que mantengan siempre sus oraciones y activos con la palabra de Dios, su guía de estudio, para que sigamos adelante creciendo. Que aprovechando el momento también para saludar a Tobía González y su linda familia. Tobía es un abanderado de Radio Amanecer, tanto en Diario Amanecer y los diferentes espacios que irradiamos. Él está muy pendiente a lo que sucede aquí en la radio y agradecer oficialmente a nuestro hermano por la visita tan grata que hizo aquí a nuestras oficinas y a los estudios de la radio. Muchas bendiciones de verdad, mi hermano, que Dios le guarde siempre, que el Señor continúe haciendo provisiones necesarias en usted y su familia y que nunca cesen esas bendiciones al hermano Tobía González. Realmente es una bella persona. Tuve el privilegio de conocerle mientras estaba de visita aquí a esta gran familia de Radio Amanecer y ver cómo toma en cuenta a cada uno de sus integrantes realmente es de mucha sorpresa y podría usar una palabra de esa que él dice que uno usa como rebuscadas. Es un conpiscuo y egregio de la sociedad, ya sea dentro de la iglesia como también en el servicio en lo que trabaja. Una persona afable, cariñosa y apreciada. Así que valoramos ese gesto y agradecemos a Dios y pedimos salud y vida para ustedes y que sigan ensanchando su territorio donde quiera vayan. Así que vamos a orar para que Dios nos guíe en este momento, en este inicio de elección. Padre eterno, Dios de bondad, en este momento invocamos tu nombre para pedir la iluminación del Espíritu Santo una vez más. Entender la palabra, guardarla, ponerla por obra es nuestro mayor reto, nuestro mayor compromiso. Y es lo que necesitamos, es lo que te pedimos en este momento. Sé propicio a cada uno de nosotros. Danos una vez más
el entendimiento apropiado para poder compartir con nuestros amados hermanos y amigos que nos escuchan en cada momento. Gracias por escucharnos, en el nombre de Jesús. Amén. Pastor, conforme al texto bíblico a memorizar en esta semana, el Hijo del Hombre tampoco vino para ser servido, sino para servir y dar su vida en rescate por muchos. Yo me siento muy contento y feliz de pertenecer a la Iglesia Adventista, porque desde que uno llega en materia de reunión, de lo que es la junta directiva de la iglesia y la junta directiva de una institución, junta directiva, cómo se maneja la Iglesia Adventista, pues se le enseña al miembro que la dirección de alguna institución, o cuando se selecciona para algún cargo de la iglesia, se selecciona para servir, contrario a lo que sucede en el mundo. Una vez leí en una de esas revistas adventistas que se publicaban hace ya algunos años atrás, y decía que el don de servicio en la Iglesia Adventista que cae en los dirigentes es diferente a cómo se usa en el mundo, porque en el mundo la gente utiliza los cargos y el liderazgo para servirse. Así es. Y no para servir. Entonces en la iglesia es diferente. Jesús enseñó que el liderazgo de la iglesia, del cristiano, consiste no en servirse de los cargos y los puestos, sino que se colocan allí para servir, y es justo lo que estamos viendo para este servidor en Marcos 10:45, cuando dice: porque el Hijo del Hombre tampoco vino para ser servido, sino para servir, y su servicio fue tan efectivo y tan bueno que dio su vida en rescate por muchos. Y qué bueno que usted puntualiza eso, Pastor Scroggins. El Señor Jesucristo es el modelo más grande, así como lo registra la Escritura, que sabiendo que había venido del Padre y que al Padre iba, se levantó y sirvió, y que ese cierre de todo lo que venía pasando a través de ese tiempo, ese periodo de 3 años y medio de ministerio público, preparando a los discípulos, ahora cuando usted hace el comentario y lo expresa de la manera como lo ha explicado, necesitamos tener bien en cuenta que es así. Todos aquellos que ocupan posiciones de liderazgo, esto no implica que tenemos que vivir para estar a expensa o tomar y dominar, controlar, mandar, buscar, que me den, que yo busco, que yo viro, que yo torno. El centro en el servicio que damos debe ser Jesucristo. Por eso, una vida de sacrificio y de servicio, no una vida de ponerse por encima de los demás o dominar a los demás, coger y tomar lo que tienen los demás porque yo soy el líder, yo soy aquel. No. Este tipo de enseñanza que la iglesia trabaja para que vivamos una vida de servicio implica que podamos ver a Jesús como ese modelo que debemos esforzarnos continuamente por imitar, negarnos a nosotros mismos, tomar nuestra cruz y seguirlo, como estudiábamos y decíamos la semana pasada. Y qué bueno que esta lección, esta semana, hace de manera muy específica tres énfasis muy puntual. Número 1, Marcos, aquí en este capítulo 10, el cual estudiaremos durante la semana, se concentra y nos da la ilustración de que las personas que quieren entrar en el reino de Dios deben poseer la actitud natural de los niños pequeños, así como están dispuestos a ser llevados y enseñados. Número 2, también debemos entender esta lección en esta semana, que Dios llama tanto a los ricos como a los pobres para que entren en el reino de Dios. Y finalmente, un tercer objetivo sería poder experimentar el reino de Dios ahora. Debemos tenerlo en cuenta en los principios que Él nos brinda, en la conducta de vida, en el estilo de vida que tenemos, en la manera como nos relacionamos con los demás. La vida no nos debe llevar a pensar solo en nosotros mismos. Debemos también pensar en las relaciones interpersonales. Y eso es algo que nos enseña muy claramente esta lección número 10 en todo lo que se desprende. Varios elementos que serán de vital importancia en este estudio que se habla de Instruyendo a los discípulos, segunda parte. Interesantes sus orientaciones, pastor, y de verdad que hay una cadena, así como usted acaba de hacer mención del título de la lección general para esta semana, que no es más que la continuación de la otra. Lo cierto es que en esta semana
vamos a completar esa sección especial en la que Jesús da instrucciones a sus discípulos en preparación para la cruz. Usted te recuerda que en un momento determinado estamos hablando de la belleza de la cruz en términos físicos, cómo la gente lo ve en un templo, algunas personas que lo llevan ahí en su pecho. Bueno, se ve bonito, ¿verdad? Sí, atrae realmente. Y la gente toma la cruz y la coloca en su cuerpo, pero cuando uno va al significado profundo de la cruz, se da cuenta que Jesús necesariamente tenía que reunirse con sus discípulos para ir preparándolo, porque muchos de ellos no estarían dispuestos ellos sabían lo que significaba morir en la cruz del Calvario. No, y lo grande del caso es que quizás nunca se imaginaron que iban a pasar por una situación difícil como la que pasó Jesús. La tradición cuenta que uno de sus seguidores, si no mal recuerdo, a Pedro lo crucificaron cabeza abajo. Cabeza abajo. Entonces, allí se estaba cumpliendo lo que ya Cristo quería que estos muchachos supieran. De manera que casi la mitad del capítulo 10 que estaremos abordando en esta semana tiene que ver con los discípulos mismos y el resto con asuntos importantes para el discipulado, pero presentado desde la perspectiva de la lente de personas que interactúan con Jesús. En este caso es importante también hacer mención que los fariseos vienen y discuten con él sobre el divorcio. Es uno de los temas que estaremos viendo a la luz de las Escrituras sobre el divorcio. Los progenitores traen a sus hijos para que Jesús los bendiga, y un rico pregunta acerca de la vida eterna y un ciego pide la vista. Esos son de los encuentros que estaremos viendo en esta semana, y es muy importante que usted se quede con nosotros en las diferentes entregas de Radio Amanecer en Estudio para que veamos estos casos importantísimos que acabamos de mencionar en las instrucciones que Jesús continúa dando a sus discípulos. Como usted decía, Pastor Scroggins, este capítulo de Marcos 10 contiene importantes enseñanzas acerca de lo que significa seguir a Jesús, y de manera muy particular en lo que se refiere a la vida aquí y ahora. Y mire cómo lo hace, pastor. Lo hace en las enseñanzas que se desprenden de lo que Jesús le dijo a sus discípulos directamente en ese momento, pero que trascienden cientos de años y llega hasta nosotros aquí y sigue teniendo la misma vitalidad. Por eso ustedes ven ahora cómo a través de las enseñanzas sobre el matrimonio, los hijos, cómo relacionarnos con las riquezas y el costo y la recompensa de seguir a Jesucristo. Además, también veremos cómo el incidente más destacado de esta sección es la curación de un segundo hombre ciego, como bien mencionábamos en la lección anterior, porque inicia la sección en el capítulo 8, Jesús curando a un hombre ciego, y luego vemos cómo finaliza la sesión, específicamente Jesús también sanando a otro hombre ciego llamado ya Bartimeo, de una manera muy, muy directa. Noten ustedes cómo se comparan estas secciones, tanto la de Marcos capítulo 10, versículos 46 al 52, y luego Marcos capítulo 8, versículos 22 en adelante. O sea, de una u otra manera, ver el contraste, cómo se hace en el paréntesis que se presenta estas enseñanzas diversas del capítulo 10, que es lo que nosotros queremos resaltar en esta oportunidad introductoria. Pastor, le quisiera hacer una preguntita así para interactuar entre ambos. Cuando nosotros hablamos de una vocación, ¿a qué nos estamos refiriendo? Nos referimos a esa inclinación natural que podemos tener, ya sea que por talento o por habilidad o por inclinación tenemos, por preferencia, por elección. Ok, yo tengo predilección por servir, por ayudar a la gente. O sea, yo a esto lo hago por vocación. Por vocación siempre viene implicando el término del amor. Así es. Porque hay mucha gente que son maestros por vocación. Y otros por lo que pueden conseguir a través de... Como dicen por ahí normalmente, bueno, yo me he enganchado a maestro porque aquí hay buenas posibilidades. Pero hay diferencia entre uno y otro, porque un maestro por vocación se entrega. Claro, no hay que pensar en dinero a la hora de hablar de una persona que tiene vocación. Si hay o no hay, como quiera vamos a hacer el servicio de educación. Trabajo. El que, por el contrario, entra a un servicio, por ejemplo, como médico, o se dedica a ser ingeniero por
por la recompensa que puede dar, los beneficios que puede obtener, sencillamente no tiene el mismo nivel de servicio que cuando una gente entra por vocación. ¿Usted sabía que eso se nota mucho? Claro que se nota. La persona nota por encima de todo en el trato. Lo peor que le puede ocurrir a una persona es que un médico que no tenga vocación lo atienda. Uh-huh. O que un pastor que no tenga vocación o no tenga apaciente las ovejas a la iglesia. O un ingeniero que no tenga la vocación de trabajar en eso. Mire. Corre el peligro porque le va a hacer una casa así que o de repente... un abogado que le toque a usted que no tenga vocación en esa área de vocación por encima de todas las... Mire, toda profesión que la persona tiene debe tomar en cuenta elegirla por vocación y elección, porque permitirá que el amor directamente sea lo que prime o lo que se vea o se exhiba, y el cliente, la persona, la iglesia, la comunidad que recibe su servicio diga: he aquí un hombre realmente que se preparó para eso y Dios lo usa, tiene la gracia de Dios para una eso. Persona que trabaja o realiza algún tipo de servicio por vocación va dejando una historia que muchas personas quieren seguir y convertirse, ver ese modelo en su vida. Y si hay alguien que realizó un servicio por vocación, fue Jesucristo. Amén. Tan profundo fue su servicio que dio su propia vida a favor de los seres humanos. Entonces, conforme a esto, en nuestra elevada vocación, oiga el título del libro, nuestra elevada vocación, en la página número 178, hay una declaración que Elena de White comparte con todos nosotros y que va a tono con esta parte introductoria de la lección. Ella dice de la siguiente manera en el libro citado: qué maravillosa reverencia hacia la vida humana expresó Jesús en la misión de su vida. No anduvo entre la gente como un rey, pudiéndolo hacer porque era el rey del universo, exigiendo atención, reverencia, servicio, sino como uno que anhelaba servir y elevar a la humanidad. Dijo que no había venido para ser servido, sino para servir. Donde quiera que Cristo veía a un ser humano, veía a uno que necesitaba simpatía humana. Muchos de nosotros estamos dispuestos a servir a ciertas personas en particular, a aquellos que honramos, pero pasamos por alto como indignas de ser notadas. A esas mismas personas a quienes Cristo quisiera bendecir por medio de nosotros si no fuéramos tan fríos de corazón. Es decir, la idea que está presentando esta porción de nuestra elevada vocación en la página número 178 es que muchos de nosotros a veces servimos, como decimos normalmente, por carita. Sí. Si le servimos al pastor Machuca, ¿qué puede haber detrás de eso? No, el caso de Jesús es: servía por vocación, como dice, la maravillosa reverencia hacia la vida humana la expresó Jesús en la misión de su vida. En lugar de andar como un rey que andaba buscando los aplausos de este mundo, se desprendió de las cortes celestiales para servir al más pequeñito, que nosotros a veces ni siquiera queremos mirar porque, bueno, ¿qué yo puedo sacar de ahí? ¿Qué interés puedo yo conseguir desde esta perspectiva del servicio que doy? Miren, realmente es más delicado el tema de lo que estamos diciendo, Pastor Scroggins, amigos, hermanos. Debemos tomar en cuenta que muchas veces los programas en los cuales estamos participando en la iglesia, en la comunidad, a veces no nos damos cuenta cómo esto realmente representa a Jesucristo. El trato con la gente, el servicio a los demás, implica estar imbuidos, estar llenos del poder de Dios, del Espíritu Santo, del amor de Dios, del trato con los demás. Por eso esta lección en esta semana tiene una dosis muy alta en relación de nuestras relaciones interpersonales, pastor. A veces tenemos conflictos intrapersonales por la historia que tenemos, problemas no resueltos, conclusiones que no se llegaron a dar en ver un desenlace de cualquier situación o conflicto que tuvimos. Pero todo eso degenera y afecta nuestras relaciones interpersonales ahora, porque no nos va a permitir dar más de lo que debemos o de lo que tenemos que dar.
Y en este caso lo veremos desde nuestro propio interés, nuestro propio egoísmo. Y qué lamentable es ver cómo en todos los niveles en los cuales podemos ver en la sociedad en donde habitamos, vivimos, trabajamos, no se escapa a esta realidad. Y por eso esta lección ahora, en este capítulo 10, vamos a ver la belleza que tiene nosotros darle el equilibrio correspondiente a lo que tenemos, a lo que nos interesa y lo que estamos buscando. Lo veremos en contraste. Lo veremos en paralelo con las historias que se desprenden en este texto bíblico, que son conocidas por nosotros, que hemos leído, que hemos compartido, pero quizás el énfasis que debemos darle y que tenemos que darle y que le daremos esta semana será en una perspectiva de un servicio que no solo ahora, sino que trasciende las barreras locales y de este mundo, y nos presenta también las implicaciones escatológicas, soteriológica o de la salvación que está Dios obrando en nosotros a través del poder del Espíritu Santo. La palabra de Dios, la Biblia, en Efesios 5:2, allí se nos dice: sé pues imitadores de Dios como hijos amados, y andad en amor como también Cristo nos amó y se entregó a sí mismo por nosotros, ofrenda y sacrificio a Dios en olor suave. Cuando usted oye hablar acerca de ofrenda, ¿en qué piensa? En entrega total, en darse por sí. ¿Y de sacrificio? Estar dispuesto a dar nuestra vida. Eso no conecta con el Antiguo Testamento. Literalmente. Cuando se sacrificó, se ofrendó el cordero, donde la gente iba al templo también. En diferentes momentos. A ofrecer sacrificios y ofrendas. Sencillamente, eso fue lo que hizo Jesucristo. Se sacrificó y ofrendó su propia vida para el bien de los demás. Por eso nosotros hablamos de un servicio de elevada vocación. Cristo dio en este sentido a sus discípulos una lección sumamente importante con respecto a cómo debían ser. En el reino que yo estableceré, nos imaginamos, Jesús les decía, la lucha por la supremacía no entra cabida alguna. Todos ustedes son hermanos, todos mis siervos serán iguales. La única grandeza que se reconocerá será la de la humildad y la devoción en el servicio hacia los demás. El que se humille, dice la palabra de Dios, ¿qué cosa? Será humillado. Será ensalzado. Será ensalzado, exactamente. Y el que se ensalce será humillado. El que trate de servir a los demás mediante la abnegación, mediante el sacrificio, va a recibir los atributos de carácter que los recompensarán ante mi Padre. Podría estar diciendo Jesús en este momento, y desarrollará sabiduría, verdadera paciencia, tolerancia, bondad y compasión. Esto le dará el primer lugar en el reino de Dios. No es los títulos y las ocupaciones grandes que usted tenga, no. Es el servicio de sinceridad, de corazón, humillándose ante los demás, como el Señor va a colocar su nombre en primer lugar. Notamos que en los capítulos que estudiamos anteriormente, Marcos hizo un hincapié especialmente en la consideración que Jesús dio del reino de Dios, y en su predicación directa esto lo vemos de manera muy notoria. Sin embargo, notaremos ahora que en el capítulo 10, Marcos señala el impacto del reino de Dios en los corazones de las personas que han aceptado sus principios y lo han adaptado a su vida. Y eso es algo que es digno de reforzar, enfatizar y levantar ahora, porque además Marcos comparte con nosotros también cómo podemos experimentar el reino mientras esperamos la gran manifestación de este tiempo final que nos ha tocado vivir a cada uno de nosotros. Por eso cuando iniciaba el comentario decía que hay una representación directa de lo que sucedió allá en aquellos tiempos, sus implicaciones en la vida de los discípulos, la iglesia naciente, y lo que también significa para nosotros ahora. Y en el énfasis que daba, decía que en los tiempos, en la parte escatológica de todo esto ya, cuando esté previo a concluir, el énfasis notorio vendrá porque hemos entregado nuestra vida, hemos puesto nuestra vida a disposición del poder del Espíritu Santo, y estamos dispuestos a servir cual Cristo, no importando circunstancia,
no importando momento o lugar. Pastor, debemos estar dispuestos a dar el todo por el todo. No hay barrera, no hay frontera, pastor. Donde Dios nos llame a servir, debemos ir, porque en todo lugar Dios tiene hombres y mujeres que necesita rescatar y que necesita llamar, y el modelo de servicio de Cristo es el más adecuado para que esto sea así, mi querido pastor y amigos. Pienso que sí, estoy muy de acuerdo con usted, apreciado pastor. Señores, quisiera citar ya en este minuto final lo que dice Cada Día con Dios, libro, página número 354. Página número 354 de Cada Día con Dios. Allí se nos dice: el Hijo de Dios se humilló para convertirse en el siervo del Señor. Se sometió a la bajeza y al sacrificio, incluso a la muerte, para dar libertad y vida y un lugar en su reino a aquellos que creen en Él. Dio su vida en rescate por muchos. Esto debiera bastar para que se avergonzaran de su conducta todos los que continuamente están tratando de ocupar el primer lugar y luchan siempre por la supremacía. Yo creo como que eso tiene bastante actualidad en el día de hoy. Una declaración como esta, nosotros deberíamos tenerla muy en cuenta, donde a veces dentro de diferentes círculos fuera de la iglesia y dentro de las iglesias a veces se ve ese espíritu de lucha para ver quién es el que va a ocupar el primer lugar. Y aquí la lección que estamos introduciendo en esta ocasión nos está hablando que debemos seguir hablando acerca de lo que significa el servicio a Dios y qué es lo que el Señor espera de cada uno de nosotros. De manera que es una gran bendición y será una gran bendición compartir con ustedes durante toda esta semana. Y quisiéramos en esta hora, pues después de haber comentado la introducción de la lección número 8, recordarle que estaremos estudiando el plan de Dios para el matrimonio, Jesús y los niños. También estaremos viendo la mejor inversión, puedes beber mi copa, y estaremos cerrando en esta semana ¿qué quieres que te haga? Pastor, si fuera tan amable de despedirnos en oración. Excelso Padre, gracias por este tipo de lecciones que nos recuerda que el modelo a seguir es Jesucristo. Su entrega, su vida de servicio, su muerte, resurrección e intercesión por nosotros nos da fortaleza y nos redirecciona a una convicción mayor para nosotros depender de Jesucristo. Ayúdanos, Señor, a que con el poder del Espíritu Santo podamos reflexionar y nos dejemos transformar hasta la estatura de Jesucristo conforme a su santa y divina voluntad. Amén. Gracias, Señor, por escucharnos. Continúanos dirigiendo y permítenos siempre servir de todo corazón. En el nombre de Jesús te lo agradecemos y te lo pedimos. Amén. Amén. Para aquellos que quieren mejorar su vida devocional, para los que necesitan ayuda espiritual, para todos los que desean un contacto diario con Dios, hemos presentado Radio Amanecer en Estudio, un alimento espiritual para tu alma.